Padre Celestial, que nos ayudes a entender tu palabra, que cada día tu palabra nos enseña a vivir correctamente para que seamos más como tú, más agradables, que nos limpies el corazón, que podamos servirte, Señor. Queremos acabar nuestras carreras, acabarlas bien, correr de tal manera que te agrademos. Bendice a toda esta iglesia, a todo este grupo, bendice a todos los nuevos, que tú les des salud y fuerzas y fe para seguir firmes, a Julia y familia, a Jimena, a Elvia, que les ayudes mucho, pero tan especialmente te pedimos por el bienestar del hermano Marcos. Padre, quisiéramos que él viviera sus últimos días con buena vejez, con salud, con fuerzas, con paz. Ayúdalo, Señor. Aún sácalo de este hospital, aún si es con medicina, pero que pueda tener él una buena calidad de vejez, Señor. Ayuda también a la hermana Juanita, que será también ella muy cargada con esta situación, que tú le ayudes, que tú le guardes, que también ayudes a los demás enfermos, ayudes a la hermana Lupita, ayudes a mis papás, a Moy, a todos los que batallan, a Lucy, y si alguno me falta, tú lo conoces, te rogamos salud, bienestar, fuerzas por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. La vejez nos está alcanzando y nos duele y nos espanta estos días, Señor. Ayúdanos, por favor, ojalá vinieras antes que la vejez nos siga o la muerte nos siga alcanzando. Ayúdanos pues a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. ¿Listo, don Emanuel? Hermanos, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Hermanos, voy a tratar de explicar brevemente o de sacar algo de provecho, de enseñanza, no solamente de todo el capítulo, pero de cada uno de los versículos de este capítulo. Muy interesante este capítulo de los fariseos y de los escribas. Quiero que leamos, yo voy a estar leyendo en voz alta y ustedes en voz baja pues me siguen también. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Vamos a leer casi todo el capítulo y pónganle atención a los versículos, hermano, porque vamos a descubrir en este capítulo, vamos a descubrir una forma diferente de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se dirigió a estos personajes. Tú vas a encontrar en la Biblia, o más bien nunca van a encontrar en las reprimendas de Cristo, en su forma de exhortar o de hablarle a la gente, nunca vas a encontrar una forma tan severa, tan cruel y tan fuerte como Él les habla aquí a estas personas, demostrando con ello cuán irritable era la personalidad de estos escribas y estos fariseos. Y yo quiero que nosotros veamos, hermano, que si nosotros tomamos y seguimos esta misma actitud farisea, entonces también nosotros vamos a ser regañados de una forma como nunca hemos sido regañados por Cristo. Lee, por ejemplo, en las otras ocasiones cuando Cristo hablaba a los peores pecadores. Él podía hablar con los paganos, con los publicanos, con las rameras, y Él nunca fue tan fuerte como lo fue con estos hombres religiosos. Cuando los fariseos llegaron con Cristo y le traen a esta mujer tomada en adulterio, el Señor sí fue duro con ellos. ¿Recuerdan lo que les dijo? Y realmente no fue un regaño, pero en esto algo pasó
con el mansísimo Jesucristo, con aquel que dice la Biblia que cuando le maldecían no retornaba maldición. Algo le pasó aquí a Cristo, es como si el Señor se hubiese transformado, ¿verdad? Los niños llegan a Él y no corren, porque les está hablando con amor, con ternura. La mujer pecadora no recibe una palabra de desprecio, al contrario, Él la recibe y Él la perdona sus muchos pecados. Pero encontramos en este capítulo una forma muy dura, muy cruel, muy fuerte, como en ningún otro lugar Cristo le habló a alguien de una manera muy fuerte y muy difícil y muy cruel. Como que se transformó, ¿verdad? Me acuerdo un día en el taller, tenemos nuestro pedacito donde rentamos y siempre está invadido por los vecinos. Y un día pues sí llegué enojado, bueno, casi siempre, pero ese día sí le dije a Javier: oye Javier, no hay que ser tan abusivos. Y llegué así poquito alterado, y luego después Javier me dice: oye Mariano, yo pensé que se te había metido el diablo, dice, nunca te había visto hablar así. Y aquí encontramos a Cristo, hermanos, así como muy alterado, hablándole a estas personas. Miren lo que dice Mateo 23:1 en adelante. Síganme en voz baja, por favor. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. Es importante, hermanos, que nos fijemos a quienes Cristo les está hablando. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Quién está frente de Él? Las gentes y sus discípulos, ¿verdad? Es importante fijarnos en este tipo de detalles para que luego no nos confundamos y andemos nosotros creyendo o inventando cosas. Jesucristo se pone delante de las gentes, delante de los discípulos, y comienza a desenmascarar a los fariseos y a los escribas. Yo no sé si estaban allí. Hasta ahorita no sé, a lo mejor se me está chispando el detalle. Yo no sé si estaban allí o no estaban ahí, pero Cristo de alguna manera está descubriendo el corazón, el carácter de estas personas, descubriéndolos, diciéndole a las gentes y a sus discípulos: miren, no se engañen. ¿Quieren ustedes saber quiénes son los escribas y los fariseos? Yo les voy a decir quiénes son. Y los empieza a desenmascarar. Y como que nos sorprendería, ¿no? Como que nos sorprende hoy en día el que alguien pueda dar testimonio o hablar de una persona mal. Nosotros no lo creemos, ¿verdad? ¿Se les ha sucedido? Que como te ven, te tratan. Vemos nosotros a las personas bien vestidas, muy bonitas, muy elegantes, y sucede que son las personas más sucias, más perversas y más malas. Miran los artistas de cine, miran las personas en televisión, miran las personas en la política o en estos lugares en donde son tan respetados y tan honrados. Cristo descubre qué tipo de espíritu tienen esas personas, y Cristo descubrió para que ellos no se fueran con la finta, para que los apóstoles y las personas se quitaran de alguna manera la idea de que estos fariseos y estos escribas eran personas irreprochables y tan santos, ahí tan casi como nadie. Cristo les dijo: miren, les voy a decir cómo son ellos. ¿Por qué Cristo dijo estas cosas, hermanos? Porque las gentes tenían la idea, ellos eran idolatrados, los fariseos y los escribas, ellos eran muy idolatrados. Y Cristo les dijo: ¿quieren saber cómo son esa gente que ustedes idolatran? ¿Quieren saber cómo son? ¿Quieren ustedes saber cómo son esas gentes que idolatramos, hermano?
son perversos, son sucios. Mel Gibson, ese hombre que tanto tú y yo amamos, ¿verdad? Porque nos cae bien en sus películas. Todos estos artistas, hermanos, son perversos. Yo no sé si todos, pero esos héroes que nosotros tenemos en la televisión y en el cine, Mel Gibson y otros artistas, díganme otros. Chuck Norris, Mario Almada, Cantinflas, Pedro Infante. Hermanos, muchos de ellos, Cristo dice que son perversos, que son malos y que debemos de bajarlos un poquito o mucho del lugar donde los tenemos. Hay gente que muere por sus héroes. Cuidado en un partido de fútbol. Cuidado en una marcha política. Cuidado cuando viene una personalidad de la farándula o un político. Cuidado con los bandos, hermanos, porque hay peligro de muerte allí si alguien no está de acuerdo. Hay peligros. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho ídolos, nos hemos hecho héroes, y Cristo nos dice en esta mañana: ¿quieres tú conocer a tus verdaderos héroes, a tus ídolos? Son sucios, son malos, son perversos. Julio César Chávez, un héroe que lo amamos, que lo respetamos porque peleó y boxeó, y Juan Manuel Márquez y algunos de ellos, hermanos, son, si pudiéramos ver sus vidas, o a un Benito Juárez, que lo respetamos porque dijo que el derecho ajeno, y que sacó las manos llenas de excremento de los sacerdotes de la política. Pero todos esos, hermanos, Cristo dice aquí en este capítulo que son gente mala y que no debemos irnos con la finta. Él le dice a sus discípulos y a la gente: oye, esas personas que ustedes aman, ¿quieren saber cómo son? Y Cristo describe aquí de una forma muy agresiva el carácter de esas personas. ¿Qué pensaba la gente de los fariseos y de los escribas? Ellos los tenían en un puesto tan alto que la gente decía que si dos hombres van al cielo, uno necesariamente es fariseo. Eso decía la gente. O sea, ve el lugar que tenían. Y no dice la gente del Papa. No, hermanos. No dice la gente que el Papa se fue al cielo directito y sin quitarse los zapatos. No dice la gente que la Virgen María se fue directita al cielo. Y sin embargo, la Biblia, Jesucristo descubre en esta mañana el corazón de los que parecen ser más santos, más religiosos. Cristo descubre el corazón para que nosotros los veamos. Él descubre tu corazón y Él nos da a entender a todos que no somos lo que pensamos o que no somos lo que la gente se imagina de nosotros. Entonces, hermanos, no te hagas tú ideas muy sobresalientes de mí, ni del hermano que está a tu lado. Cristo dice que somos malos. Entonces, dice aquí la Biblia, le dijo el Señor a sus discípulos y a la gente, versículo 2, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir este versículo? Al que le pregunte, contésteme, y si no, pase la respuesta para que no me conteste otro. Hermano Raúl, ¿qué quiere decir que los escribas y los fariseos se sentaron sobre la cátedra de Moisés? Exactamente, hermanos. Ellos, los fariseos y los escribas, eran los sucesores de Moisés. Ellos estaban enseñando lo que la ley de Moisés decía. O sea, Moisés, dice la Biblia en Hechos 15, que Moisés tenía en cada sinagoga quien le predicara. Se sentaban en la sinagoga, se metían a la sinagoga, leían el libro de la ley y lo explicaban. ¿Y quiénes eran estos maestros?
eran los escribas y los fariseos. Se supone que estas personas debían ser los más santos, los más correctos, los más fieles, y sin embargo Jesucristo los desenmascara y Él dice: mira tus líderes, mira tus maestros, mira la gente que está siguiendo. Hermanos, no nos hagamos ídolos de la iglesia. Yo no soy un santo, ni tampoco mi esposa, ni Beto, ni Saúl, ni Panchito. Somos hombres como tú y como ustedes. Somos todos humanos. Entonces Cristo dice: oye, ¿quieres saber cómo son los que te están guiando, los que te están enseñando? Mira, así son, así somos todos nosotros. Entonces, la cátedra es el asiento del profesor. Quiere decir, hermanos, que el asiento o el trabajo de los fariseos y los escribas era un trabajo legítimo, ¿verdad? Ni Cristo ni Pablo despreciaron o minimizaron o dijeron que esto no era. Ellos respetaron este trabajo y este oficio. Dice aquí la Biblia, versículo 3: así que todo lo que les dijeren que guarden, guárdenlo y háganlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer y qué guardar? O sea, el fariseo y el escriba te dice: haz esto, hazlo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenían que hacer las gentes que escuchaban? Obedecer a lo que decía la ley que estaban predicando, la ley de Moisés. Pero dice el mismo versículo: no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, guarda la palabra de Dios que ellos te están predicando, ¿verdad? No la deseches. La palabra de Dios no pierde valor. La palabra de Dios no se hace menos valerosa o no pierde pues su valor si es predicada aún por el personaje más hipócrita. La palabra de Dios debe ser respetada, aún si es predicada por el peor. ¿Sí, hermanos? Hay gente que no creen en Dios por la manera como los cristianos viven y predican. Y de alguna manera tienen razón. Quisiéramos que la comida del cielo nos viniera por medio de ángeles, ¿no? ¿No, hermanos? Pero si esa misma comida viene por medio de cuervos, ¿qué vamos a hacer? Es igual, ¿no? Es igual, ¿no? Si los ángeles te traen la comida, ¿qué haces? Te la comes. Y si los cuervos te traen la comida, ¿qué haces? Te la comes, ¿no? Entonces la palabra de Dios debe ser recibida y puesta en práctica, aun si es predicada por una persona indigna, como eran los fariseos y los escribas. Dice: guarda la palabra de Dios. Yo les pregunto, hermanos, fariseos y escribas, ¿ya se acabaron? ¿Dónde están? El oficio ya se acabó, ¿verdad? Ya no hay escribas ni fariseos. Sin embargo, hermanos, el espíritu fariseo todavía predomina. El espíritu fariseo todavía hoy en día está más vivo que nunca. Y Jesucristo nos exhorta en este capítulo a guardarnos de ese espíritu santurrón y fariseo de estas personas. Él nos exhorta a guardarnos de ese espíritu santurrón y fariseo. ¿Quiere decir que no debemos ser santos? Claro que sí. Lo que Cristo está diciendo es que no finjamos. Ese es el problema. Ese es el problema. No es que Él no quiere que seamos santos, ni que seamos buenos, ni que seamos justos. Claro que sí. El problema que Cristo tiene con nosotros es que hemos adoptado de alguna manera, nosotros, o yo quizás solamente, hemos adoptado el espíritu santurrón
de estos fariseos y escribas, que tan duro fue el Señor con ellos. Mira el espíritu fariseo en las iglesias, predomina hoy en día. Velos en las calles predicando, con sus portafolios y sus corbatas. Ve a las mujeres con sus faldas largas. Velos allí como que no quebran un plato. Velos allí. Este es el espíritu fariseo. Velos en los templos con sus faldas largas y haciendo señales y levantando la hostia así con tanta forma, y hacen y hacen tantas cosas que hasta parece todo tan santo, hermanos. Pero esto es el espíritu fariseo. Y van por las calles y van así. Y van y extienden la mano hermanos, para que les besen su anillo. Este es el espíritu fariseo con el cual Cristo desenmascaró y tuvo tantos problemas. El espíritu fariseo está con los sacerdotes y con los católicos y con los testigos de Jehová. Y hermanos, y también está con nosotros ese espíritu fariseo, y peor con nosotros, porque nosotros muchas veces fingimos lo que no tenemos, lo que no está en nosotros. Fingimos. Quiero que entiendan o que sepan por definición qué significa la palabra hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipocresía, hermano Panchito? No te preocupes, Panchito. Hermano Beto. Hablar a espaldas de los demás. A ver, hermano Cecilio. Sí. Exactamente. Y que no tiene. O sea, es un comediante. Está haciendo un papel que no es de él, ¿verdad? Entonces dice aquí que el fariseo dice y no hace. Él predica algo y no lo vive, ¿verdad? Derriba con sus hechos lo que predica con su boca, ¿no? Hipocresía era el pecado principal de los escribas y fariseos. Dice, hipócrita significa en griego comediante. Significa en griego comediante porque el que es un hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad. Eso es hipocresía. Hermanos, Cristo no quiere que seamos comediantes, ¿verdad? Cristo no quiere que seamos comediantes. Quiere decir, hermanos, que tú y yo nos comportemos aquí de la misma manera que nos comportemos allá afuera. Si allá somos unos y aquí otros, somos comediantes. Para no decir la palabra esa más bellita, ¿no? ¿Cuál es? Hipocresía. Entonces estamos haciendo un papel que no es el nuestro. Hipocresía. Ve la hipocresía en los líderes de las iglesias cristianas. Y no me digas, cuando hablamos de hipocresía de los sacerdotes, y sí, son hipócritas, y a mí me caen gordos por ser como son. Y los testigos de Jehová también me caen gordos, porque hablan tan despacito que, no, mire, ¿no le gustaría a usted ir al reino milenial? Mire, ¿no le gustaría a usted? ¡Ay, qué bonitos niños tiene! Y luego nosotros, los que fuimos enseñados con un evangelio así más cruel y más rudo, hablamos así tan ásperamente y les decimos las cosas como son.
y los herimos y se ofenden. Hace años predicamos en la Martínez Domínguez, en la colonia en esa de acá. Y estábamos predicando y unos señores llegaron estábamos predicando, no sé si mi papá, el hermano Juan, papá de Elizabeth, y otros. Entonces dijeron, no, vénganse, para que vean que aquí el sacerdote, él sí sabe cosas y ustedes están mal y ustedes lo están juzgando. Y llegamos y los señores, y nos recibió el faldillón, hermanos, aunque no lo crean. Y allí estaba él, ahí como que no mataba una mosca. Y por dentro, asquerosos cristianos. Y ahí está diciendo, no, miren, señores, y que la Biblia dijo Juan que la fe sin obras es muerta y que no sé cuántas cosas. Y yo le dije, oiga, señor sacerdote, eso no lo dijo San Juan. Dijo Santiago que la fe sin obras era muerta. No, es que lo dijo San Juan y que sabe que yo insistía y yo le levantaba un poquito la voz. No, es que no vengan a gritar. Eso se llama hipocresía, hermanos. Los fariseos, dice aquí el Señor, versículo 4, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y qué hacen ellos? Las ponen sobre los hombros de las personas ignorantes, ¿verdad? Hazlo. No solamente los fariseos insistían en tratar de imponer la ley a la gente común, pero ellos no la cumplían, ellos no la guardaban. Ellos inventaban cosas, como las lavaduras de los jarros y de los platos de beber, y luego le decían a Cristo, oye Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, no solamente ellos no llevaban estas cargas, pero las imponían a los demás para que ellos sí las llevaran. Imponen cargas a los demás y ellos no se dignan ni siquiera con un dedo cargarlas. Estos son los fariseos, imponiendo cargas a los demás que ellos no llevan. No debemos ser fariseos, hermanos. Dice versículo 5 que todo lo que hacen, lo hacen para ser mirados de los hombres, ¿verdad? Lo hacen para que todos los miren. ¿Y sabe qué, hermanos? Sí debemos hacer obras buenas, para que los que nos ven glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos por las obras buenas que estamos haciendo. Pero no debemos hacer obras buenas y luego publicarlas para que nos alaben a nosotros. ¿Qué más dice el versículo 5? Dice que ellos ensanchan sus filacterias. Hermana Miriam es sabia, Hermana Miriam, ¿qué es una filacteria? Vamos a entender qué es una filacteria. No le ayuden a la hermana Miriam. Hermano Saúl, ¿qué es una filacteria? Eran trozos de papel escritos las palabras de Dios, se las colgaban en sus mantos, se los colgaban en los mantos. Entonces era una semejanza de lo que le decía Dios, que en todo momento tuvieras la palabra de Dios en tu vida. Y entonces ellos lo hacían más largos, más grandes, como para hacer entender a la gente que ellos eran diferentes. Así es, hermanos, las filacterias aquí eran pequeñas tiritas. Sí, eran como pergaminos. No tanto, eran tiritas muy delgaditas, estas filacterias con escritos, obviamente, de la palabra de Dios, y luego estas pequeñas correitas las metían en unas cajitas. Y luego esa cajita le pasaban otra correa más grande y se las ponían en la frente. Y ahí van los fariseos. Con sus filacterias en la frente y en los brazos. Pero ese no era el problema, ¿verdad? Porque Dios lo había mandado. Eso era para recordarles la palabra de Dios. El problema es que ellos las extendían
las hacían más largas para que todo el mundo las notara. A lo mejor tú no las ibas a notar, esas pequeñas filacterias en la frente de mi esposa, ¿verdad? O a lo mejor en mi frente sí, porque está muy amplia. Pero ellos las hacían más largas para que todos dijeran: ¡oh, qué santos son esos hombres! Esos hombres tienen una aura de santidad. ¿No han escuchado que dicen que el Papa arrastra como un límite de santidad tan grande alrededor de él? ¿No han escuchado? Que va el Papa caminando y que por no sé cuántos metros hay como un círculo de santidad alrededor de él. Así más o menos veían a estos fariseos. Ellos extendían sus filacterias para aparecer a los hombres más santos, como para ganar votos, para ganar alabanzas, para ganar cosas. ¿Y qué más extendían ellos? Los flecos de sus mantos. ¿Qué es un fleco, hermana Imelda? Hermano, es un fleco. Hermano Natanael. ¿Qué es un fleco entonces? Hermana Esther, ¿qué es un fleco? ¿Perdón? Miren, hermanos, los flecos se llevaban al borde de los vestidos. Eso era para todos los judíos. Era como un cordón azul al borde del vestido. Era un fleco de recordatorio de los mandamientos de Dios. Más bien aquí me equivoqué con los otros. Era una forma de recordarles los mandamientos de Dios. Es más, Cristo mismo usó estos flecos, hermano. Era como una medida estándar estos flecos. ¿Y sabe qué hacían los fariseos también? Ellos los ponían más largos para que se hicieran más vistosos, y así la misma gente otra vez quedaran boquiabiertos, quedaran cautivados por, como diciendo la gente: oh, seguramente nosotros los pobres aquí solamente tenemos esta medida, y estos grandes hombres santos y grandes de Dios tienen esos flecos muy especiales. No, es que no que los tenían especiales, hermanos. Ellos a propósito los extendían para que fueran más vistosos y la gente los alabara. Cuidado, hermanos, de hacer cosas para llamar la atención. Si venimos a la iglesia para llamar la atención de los demás, ya sea con vestimenta, ya sea con palabras, con lo que sea, estamos teniendo un espíritu fariseo. No venimos a la iglesia para llamar la atención. No queremos tener el espíritu fariseo. Queremos pasar desapercibidos en la iglesia. No queremos llegar aquí haciendo son con los pies como hacían las mujeres en Sión. Queremos llegar aquí desapercibidos. Queremos sentarnos hasta atrás. Queremos que cuando venga Cristo y nos diga: oye, tú de atrás, pásale enfrente. No, hermanos. Queremos que cuando Cristo venga: oye, tú que estás hasta atrás, vente para acá, para enfrente. Ese no es el lugar tuyo, este es tu lugar, no aquel. Y no que hagamos aquí son con cosas para llamar la atención. Hermanos, hay que quitarnos el espíritu fariseo si hay cosas en nosotros que están haciendo que este espíritu predomine en nosotros. ¿Qué más hacían estas personas? Dice que amaban los primeros asientos en las cenas. ¿Sabes dónde se sentaban estas personas, hermano? ¿En las cenas, en los banquetes? ¿Dónde se sentaban, hermana Cheli? En las primeras sillas, hermanos, en estas azules aquí. Hermana suegra, perdone.
No sé qué, hermana suegra. Es un chascarrillo. Ellos, hermanos, escogían las primeras sillas. El problema no es sentarse en una silla cómoda, hermanos. Pues alguien tenía que ocuparlas, ¿no? El problema era ellos, el espíritu, eso que les impulsaba a sentarse en las primeras sillas como para estar cerquita del anfitrión, ¿verdad? Como para decirle a todos, mira, yo solamente fui invitado, ¿verdad? Ay, ¿cómo me ama este ingrato que me invitó a su cena? Y con suerte ni siquiera habían sido invitados, ¿no? Pero ellos querían manifestarle al mundo en las primeras sillas, cerquita del anfitrión, cerquita del que hizo el banquete, como para demostrar al mundo. O sea, siempre querían estar enfrente, siempre querían llamar la atención, siempre querían sobresalir. Hubo un tiempo cuando en nuestra iglesia, hermanos, había estas cosas. Hermanos y hermanas que querían siempre sobresalir en todo. Hubo en esta iglesia. Y hay en iglesias todavía hermanos que todavía quieren sobresalir. No, hermanos, este espíritu fariseo no está bien, hay que quitarlo. Pero otras sillas que amaban ellos también eran las primeras sillas en las sinagogas. Qué bueno sería, hermanos, que hoy en día todos nosotros quisiéramos ocupar las primeras sillas en la iglesia. Pero ¿sabes ellos por qué lo hacían? ¿Verdad? Porque allí en las primeras sillas en las sinagogas, allí estaba la ley de Dios, allí estaban los rollos al frente. Pero de alguna manera era aquello que les impulsaba a estar en los primeros lugares, no era algo correcto. Por eso, hermano, cuando tú vayas a una fiesta, a una boda, ¿dónde recomienda Cristo que te sientes? Hasta atrás, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la cena de alguna casa, y no digo en mi casa, hermanos, yo digo, fórmense, ya es la cena, y la verdad es que a veces hasta les estoy rogando a algunos que se formen, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Sí hay gente con ese espíritu fariseo, que quieren ser los primeros en todo. No, hermanos, eso no está bien. ¿Vamos bien? Y luego, ¿qué más amaban ellos en el versículo 7? Los saludos en las plazas. Hermanos, en las plazas. ¿Por qué no en algún callejón solo? ¿No? ¿No, hermanos? ¿Por qué crees que amaban las salutaciones en las plazas? En lugares de concurrencia, ¿no? Donde hay mucha gente. ¿Por qué los amaban, Rosy, estas salutaciones en las plazas? Claro, ¿verdad? Para que todos dijeran, qué respetados son esos hombres, ¿verdad? Mira nomás. Hermanos, qué mal está ese espíritu. Además, ellos querían ser llamados rabí. ¿Sabe qué significa la palabra rabí del griego? Doctor o maestro. Pero etimológicamente quiere decir su excelencia. También. Y ¿sabe qué, hermanos? ¿Cómo me chillan las tripas de coraje cuando la gente llama al Papa Santo Padre? ¿Santo Padre? ¿Estás llamando Santo Padre a un gusano miserable? Sí, el Papa Francisco es un gusano miserable, no es un Santo Padre. Es un pecador igual que nosotros. Y estos fariseos amaban estas frases. Amaban que les dijeran rabí, rabí. Y la verdad es que no está mal, hermanos, porque ellos sí eran maestros en Israel. Cristo aceptó que eran maestros. Tú siendo maestro, dijo Cristo, o sea, Cristo no reprueba el título. El problema es la forma como lo hacen y cómo lo reciben. Pero Cristo le dijo a sus apóstoles que ellos no pretendan ser maestros ni rabís, porque tenemos un solo maestro. ¿No se le retuercen las tripas, hermanos, cuando escuchan a la gente que dice Santo Padre?
¿Cuál santo? Cristo dijo que solamente hay un Padre y que a nadie debemos llamar Padre, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un poquito más rápido y luego vamos a ir al versículo 13. Cristo del 13 al 28 o 20 no sé qué, Él lanza 8 terribles ayes en vez de 8 bienaventuranzas. En este versículo 13, dijo el Señor que estos fariseos hacían algo muy grave. ¿Qué era esto grave que hacían, hermana Anaí? ¿Qué hacían en el versículo 13, hermana Anaí? Ajá. Dice que ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres. Ellos no entraban, hermanos. No les interesaba, no querían. Simplemente no querían. Pero lo peor es que estos fariseos y estos escribas, a los que querían entrar, ya por su propio mal ejemplo, era mucho para que la gente no creyera, no quisiera entrar. Pero ellos con su mal ejemplo de prohibirle a la gente de que no se arrimaran a Cristo, le estaban cerrando el reino de los cielos a las personas. Ellos tenían la llave del conocimiento, ¿no, hermanos? Ellos tenían la llave del conocimiento. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿No acusó Cristo a los pastores de Israel? ¿A estas mismas personas? Que como pastores no cumplieron, que no guiaron a las ovejas. ¿Por qué razón? Ellos podían, hermanos, estas personas podían ayudar a estas gentes a entrar al reino de los cielos, pero ellos mismos se encargaban de cerrar la puerta. ¿Por qué razón? Ellos eran enemigos del evangelio de Cristo. Porque la ley de Moisés y el evangelio de Cristo son dos cosas diferentes. Y ellos estaban cerrando el reino a las personas. Y Cristo le dijo: ay de vosotros. Versículo 14. Dice el versículo 14, ¿qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis la oración. Por esto llevaréis más juicio. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Que devoran las casas de las viudas y ponen por pretexto o hacen largas oraciones. Mande, Toñito. Miren, hermanos, de devorar las casas de las viudas, había señoras, obviamente viudas, que no tenían quien las defendiese o las representase. ¿Y saben quién se arrimaba con ellas para ser sus guías y sus administradores? Estos personajes. Llegaban con la pobre viuda: señora, muy buenos días. Oh, le vengo a dar el pésame. Yo sé que su esposo era un buen cristiano y está en el cielo, seguramente. Y si no, vamos a hacerle una misa para sacarlo del purgatorio, ¿verdad? Y ellos, hermano, llegaban con las señoras viudas, las que no tenían quien las defendiese, y ellos se ganaban su confianza hablándoles con esta miel en la boca que tienen. Se las ganaban como hacen hoy en día los sacerdotes, y abusan de los niños. Y cuando están escuchando cuando escuchan las confesiones de los muchachos, estos sacerdotes están imaginándose todo lo más sucio y lo más perverso. Por eso decirle los pecados a un sacerdote es malo. Estos sacerdotes conocen a estas personas. Los sacerdotes conocen a estos que les están confesando sus pecados. Y por eso les hablan bonito y los buscan para aprovecharse de ellos, para aprovecharse de la situación.
Y estos escribas y fariseos llegaban con las señoras viudas y le decían: oh sí, señora, yo sé, mira, yo soy administrador de tus bienes. ¿Y saben cómo se recomendaban ellos a sí mismos, hermanos? Que nadie podía dudar de ellos. ¿Saben cómo se recomendaban ellos a sí mismos? Que las señoras decían: pues es cierto, ¿no? ¿Cómo voy a dudar yo de...? Me acuerdo cuando vivíamos en el rancho hace muchos años, yo tendría unos 7, 8 años, llegaron allí unos seminaristas, ¿sí está bien dicho? Ahí andaban con ustedes saben cómo andan, ¿verdad? Y decía unas tías mías, primas hermanas de mi papá: oh no, esos señores son tan santos, decían mis tías, yo me puedo dormir con ellos y son tan santos. ¿De veras lo creían, hermano? ¿De veras sí lo creen? Esta gente que tiene tan en alto concepto a los sacerdotes, esta gente dicen: no pasa nada, yo puedo mandar a mis niños con el sacerdote o al catecismo y no les pasa nada. ¿Cuántos abusos de niños por este tipo de asquerosos demonios? ¿Cuántos tipos de abusos? Y no solamente de niños, pero aún de hombres. ¿No has escuchado tú las noticias de estos abominables del Vaticano? Estos fariseos y estos fariseos y escribas se acercaban con las mujeres, y las mujeres viudas decían: pues no, es que él es muy santo, ¿cómo puedo yo dudar de él? Y le dejan en sus manos todo, lo más precioso, sus riquezas, lo que les dejó el marido. ¿Y qué hacen los fariseos y escribas? Venga, chepa acá. ¿Y cuál era el pretexto? Largas oraciones. Largas oraciones. Dicen unos escritores judíos, hermanos, que estos fariseos oraban hasta 3 horas al día. Y hasta 3 veces al día oraban. Y cuando salían así como casa irradiando santidad, así como en luz, como cuando te visita Moroni, Saúl, así que llega en una aureola de luz. Y dice que ponían por pretexto largas oraciones, y las mujeres decían: pues es que un hombre que ora tanto, ¿verdad?, no puede robarme mi dinero. Y dice que charrascas le robaban su dinero, le robaban su hacienda. Pobrecitas señoras. No confiemos en nadie, hermanos. No confiemos en nadie. No confíes en el pastor, ¿verdad? No digas tú nuestro Memo, porque te puede defraudar. No digas tú Miguel el santo o tal. No, hermanos, no confíes en nadie, aunque sea bueno para orar. ¿Qué otra cosa Cristo les recrimina? Les recrimina a Cristo el que ellos eran buenos para ser prosélitos, adeptos, seguidores de ellos. ¿Qué es un prosélito, hermano Misael? Ya que se termina, hermano. ¿Qué es un prosélito? Hermano Jimena, ¿qué es un prosélito? No le dé pena, hombre, usted diga lo que sienta. Un prosélito, hermano, era un adepto o convertido al fariseísmo. ¿Sí está bien? Una persona convencida a una ideología o a un prosélito. En este caso eran convertidos al fariseísmo. Y hermanos, hay que alabarles el empeño o la laboriosidad de estos fariseos. Dice que recorrían todo el mar, iban del mar allá y del mar allá, y iban por todas partes. Haz de cuenta los testigos de Jehová, ¿verdad? Y no nosotros les alabamos su laboriosidad, hermanos. Pero Cristo dijo que cuando ellos hacen un prosélito, lo hacen doble
mente hijo del infierno, peor que ellos. O sea, Cristo les está diciendo a los fariseos que son hijos del infierno. Tú vienes del infierno, eres del infierno y perteneces al infierno. Y tus adeptos, o sea, tú no estás haciendo prosélitos por el bien de ellos ni para la gloria de Dios. Estás haciendo prosélitos para tu propia vanagloria. ¿Y qué es lo que hace el prosélito? El prosélito supera al maestro. El prosélito se hace peor que tú. Tú eres hijo del infierno y él se hace doblemente hijo del infierno. ¿Cómo era Pablo, hermanos? Era terrible. Porque el alumno superó al maestro. ¿Quién era el maestro de Pablo? Gamaliel. ¿Cómo era Gamaliel? Era muy tolerante. Él era muy tolerante con los apóstoles, ¿recuerdan? ¿Y cómo era Pablo, el prosélito de Gamaliel? Era terrible. O sea que sí se hacen peor. Bueno, hermanos, para no tardarme tanto, 2 puntitos más. Dice también que Cristo los regaña en cuanto acerca del juramento. Hermanos, yo les decía el jueves que no está bien jurar. Ahora, antiguamente el juramento tenía valor. Pero los fariseos le decían a la gente: mira tú, ¿por qué juraste? No, pues yo juré por el templo. No te preocupes. No, pues yo juré por el altar. No te preocupes. Aunque la Biblia dice que si juras, ¿verdad? Juras por el templo y por todo lo que hay en el templo. Y si juras por el altar, juras por todo lo que hay en el altar. Y si juras por el cielo, ¿qué dice? Juras por todo el cielo y por Dios que está allá. Entonces los fariseos de alguna manera le decían a la gente que si juraba por el templo no es nada, y si juras por el altar tampoco es nada. Pero ponían especial atención en ¿qué? En el oro y en las ofrendas, ¿no? Decían, pero tú no puedes pasar desapercibido esto. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque eran ávaros. Obligaban a la gente a traer sus dinero al templo y al altar para poderse beneficiar de ello. Y Jesús les dijo que este juramento está mal. O sea, si juras por el altar, o sea, ¿qué es mayor? Dijo Cristo. ¿Qué es mayor, hermana Lupita? ¿El altar o la ofrenda que está en el altar? No le digan. No lo sabe, hermana Lupita, no te preocupes. Hermana suegra, ¿qué es mayor? ¿El altar o la ofrenda en el altar? ¿No lo sabe, hermana suegra? ¿El altar? ¿Por qué? Es mayor el altar, hermanos, porque el altar santifica el presente, ¿verdad? O sea, ¿qué es más importante? El altar. Pero los fariseos lo tenían al revés. ¿Por qué razón? Porque se hacían ricos con el dinero, ¿no? ¿Qué es mayor, hermanos? ¿El templo o el oro? El templo santifica el oro, ¿no? Entonces es mayor el templo. Pero los fariseos tenían las cosas al revés. ¿Por qué? Porque hoy trae tu ofrenda. No. Tú juraste dar dinero, entonces tráelo al templo, ¿no? O sea, tú prometiste que ibas a dar tanto dinero al templo, tienes que darlo. O sea, no les perdonaban. Si juraste por el templo no importa, pero si juraste por el oro, sí importa. Necios, les dice Cristo. Bueno, una cosa más, hermanos, para terminar. Versículo 23 dice que ellos eran muy meticulosos en cuanto a los diezmos. ¿Qué es el diezmo? ¿Estamos nosotros obligados a dar el diezmo? ¿Por qué no? Tienen toda la razón, hermanos. Somos libres, ¿verdad? Y sin embargo, bajo la gracia damos más que el diezmo. Pero obligatoriamente no estamos obligados a dar diezmo. 10% ya no. ¿Y sabe qué hacían los fariseos? Agarraban sus hortalizas y las pesaban, ¿verdad? 10% aquí, comino, eneldo, ajos, todo.
Es como Beto, trae su camioneta de elotes y aparta ahí 1000 elotes y dice, esta es mi ofrenda. Los fariseos, hermanos, no les costaba mucho dar sus diezmos. Pues cualquiera puede ofrendar una hortaliza, ¿no? No es mucho. Pero ofrendar 10% de 1,000,000 sí es mucho. Eso sí cuesta. Y sin embargo, los fariseos ganaban puntos en esto. Ellos eran muy meticulosos. ¿Y sabe qué, hermanos? Cristo no los regañó por esto. ¿Sí se fijaron? ¿Qué les dijo Cristo? Ellos eran muy meticulosos con las cosas pequeñas, pero pasaban por alto 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas que pasaban por alto, hermana Ernestina? Ellos pasaban por alto 3 cosas: el juicio, la misericordia y la fe. Dijo Cristo que esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Ustedes me dicen que tienen que dar 10% de todo, denlo si quieren, pero no es una ley. Es más, si diéramos 10%, daríamos más de lo que hasta ahora estamos dando, ¿verdad? Porque hay algunos de nosotros que ganamos un poquito más de lo que estamos dando, entonces daríamos más. Bueno, los fariseos daban su 10% de sus hortalizas. Y el Señor les dijo, está bien esto, pero hay 3 cosas importantes que tú estás pasando por alto: el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, pero no dejes las otras cosas. A veces nosotros, hermanos, nos sentimos cumplidores respecto a este punto porque hacemos algo. Sentimos que el estar en la iglesia, eso es todo, que nos exenta de todo lo demás. Pero Cristo dijo que esto es necesario hacer y no dejar lo otro. O sea, no por hacer algo aquí nos exenta de descuidar acá, decía mi suegro. Si tú dejas de hacer esto por hacer esto otro, de nada sirve. Esas eran las palabras de mi suegro. Entonces, hermanos, hay cosas que no podemos pasar de largo. Tú dices, ya cumplí con la reunión. Ir al día de campo no es tan importante. Cristo dijo, esto es necesario hacer y no dejar lo otro. A veces decimos, yo ya ayudo a mis papás, no debo ofrendar. Esto es necesario hacer y no dejar lo otro. Hacer esto aquí no nos exenta de hacer esta cosa acá. ¿Sí me entienden, hermanos? Cristo dijo que hacer esto es importante, que hay algo más importante: juicio, misericordia y fe. Esto es nuestro corazón, esto es nuestra actitud, esto es nuestra forma de conducirnos con la iglesia, en amor, en santidad, en justicia. Esto es más importante que ofrendar hortalizas. Y sin embargo, cuando arreglamos esto, no dejamos las otras cosas. ¿Sí está bien, hermanos? Hermanos, el espíritu fariseo todavía está vivo. Si anda por allí, mátalo, córrelo. Ese espíritu fariseo es malo. Y si Cristo tuvo tantos problemas con los fariseos, entonces también tendrá problemas con nosotros. Así que quitémoslo y seamos auténticos y verdaderos cristianos. ¿Amén?